Hola jóvenes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Ay, vamos a empezar a grabar. Hola, ¿qué tal? Ramiro, Kimberly. En el chat. A los demás compañeros, Priscila. A ver la grabación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Alfredo? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar acerca del gobierno y la administración. Estamos en el capítulo número 7 que se llama Organismos y que empieza en la página 79, ¿verdad? 79. En libros de otros años lo pueden encontrar con el mismo título o también puede aparecer como gobierno y administración, ¿verdad? Colonial. Ok. ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes. Vamos a ampliar la presentación. Muy bien. Entonces, como ustedes recordarán, en la clase anterior habíamos hablado acerca de las expediciones fomentadas por los reyes para que esos emprendedores, empresarios, viajaran hasta las Indias, ¿verdad? Occidentales, para empezar a conquistar los territorios, explorar y conquistar los territorios. Entonces, cuando ya iba avanzada esa etapa de la conquista, los reyes comenzaron a pensar cómo iban a hacer para controlar esos recursos y para administrar el territorio, ¿verdad? Ya se conocía más o menos, ¿verdad? O con mayor certeza hasta dónde abarcaba eh, las tierras, ¿verdad? De lo que había encontrado Cristóbal Colón. Y entonces los reyes empezaron a buscar estrategias, ¿verdad? Para poder controlar mejor todos estos territorios. O sea, era un territorio bastante extenso. Al principio, como habíamos platicado en la clase anterior, ¿verdad? Que mandaron algunos oficiales de la corona para que vinieran en los barcos, ¿verdad? Para venir a echar ojo y para llevar cuentas, ¿verdad? Reportar lo que aquí había, ¿sí? Obviamente así se contrastaba con el reporte, ¿verdad? Del conquistador, ¿verdad? Del expedicionario. ¿verdad? Y así se iba reportando. Entonces, los reyes desde el principio mandaron funcionarios enfocados en los temas, digamos, en ir reportando lo económico, ¿verdad? Contador, tesorero, ¿va? Para ir anotando, controlando, ¿verdad? Lo que efectivamente encontraba tanto Colón, ¿verdad? Como los demás expedicionarios. Y bueno, fueron de los primeros funcionarios que llegaron. Posteriormente, los reyes empiezan a buscar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para controlar, verdad? Para ir anotando, llevar, primero, saber qué recursos hay, ¿verdad? ¿Qué ingresa? ¿Qué hay en cada territorio, verdad? Y además, pues que no nos vayan a robar todos esos conquistadores, colonizadores, ¿verdad? Ok. Por eso pensaron, y bueno, la primera institución que crearon fue la Casa de Contrataciones de Sevilla. Si nos fijamos en este esquema, los reyes fueron creando instituciones que estaban ubicadas allá en la península, ¿verdad? En España. Y luego, obviamente, hubo una división política que se realizó acá en el Nuevo Mundo y donde fueron creando ahí diferentes cargos,
y puestos así de gobierno, ¿verdad? Entonces, la primera institución que fue creada fue la Casa de Contrataciones. Bueno, como vemos en el esquema, pues el rey estaba a la cabeza, ¿verdad?, de toda esa estructura administrativa, era la figura principal. En el caso, bueno, los primeros fueron los reyes católicos, ¿verdad?, doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón. Entonces, ellos eran considerados señores absolutos, los dueños de todo lo que se había explorado, conquistado, ¿sí? Pasaban a ser todos estos territorios parte de sus bienes, de su patrimonio, ¿verdad?, personal. También los reyes establecían los impuestos. Ellos también asignaban qué presupuesto para sus gastos ellos disponían, ¿verdad? Establecían el monto que iban a utilizar. No era, digamos, como actualmente, que se supone que el Estado moderno tiene estrategias bien racionales para ir asignando los montos de los salarios de los funcionarios, ¿verdad? De los diferentes niveles, el presidente, calcular renglones, ¿verdad? Para cada oficina, ministerio, secretarías, etcétera. Ok. Luego también el rey nombraba a varios funcionarios y les asignaba su salario. Dijimos que la Casa de Contrataciones de Sevilla fue la primera institución creada expresamente para tener vigilado, ¿verdad?, los recursos, el comercio que se tenía con el Nuevo Mundo. Si vemos en este mapa, todo esto que está en este colorcito como beige, como medio naranja, ¿verdad?, era el reino de Castilla. Entonces, es el reino más grande, ¿verdad?, en cuanto a territorio. Aquí estaba el de Aragón, bastante pequeño, ¿verdad?, en comparación, como una tercera, cuarta parte, ¿verdad? Y dijimos que Castilla fue fundamental, ¿verdad?, porque el apoyo decidido que le dio doña Isabel a Cristóbal Colón. Y fíjense que los dos reinos, aunque ellos estaban casados, cada quien seguía a don Fernando como rey de Aragón y doña Isabel como reina de Castilla, se mantuvieron como reinos independientes, no los juntaron, no los fusionaron, ¿verdad?, desde el principio. Entonces, Castilla era el territorio más extenso, el más importante, ¿verdad?, y el que tenía la comunicación directa con nosotros. Entonces, la Casa de Contrataciones se estableció en el puerto de Sevilla, que a su vez era el único puerto que tenía autorizado comercializar con nosotros. Ahí la Casa de Contrataciones va a ser la institución encargada de velar por la política de monopolio comercial. ¿Qué entendemos por monopolio? ¿Qué significa esto del monopolio? Yo digo que como ya vieron en economía, ¿no? ¿Qué son los monopolios? Autorización, dice Giovanni, de comercializar a una sola empresa, bien. No permitía otros comercios más que solo el de ellos, así es. Ángela, derecho legal para ser explotado. Fíjense que legalmente solo España tenía la exclusividad para vendernos productos que venían de Europa. Ajá, solo ellos. Control total comercial. A ver, se me fue el comentario. De Gerson, control total comercial por una única entidad o empresa. Muy bien. Entonces, ellos fueron muy hábiles porque desde el principio pensaron en eso. No vamos a dejar entrar que nadie más comercialice, porque inclusive la gente que viajaba para acá, se le prohibía que ellos a título personal trajeran cosas para vender, ¿sí? No es como ahora, ¿verdad? Que vemos que hay muchas personas que van a Tapachula, traen productos para poder comercializarlos, ¿verdad? O inclusive si usted va para allá, pues puede traer algunas cosas, ¿va? Como parte de su consumo. Pero en ese entonces eso no se permitía, ¿verdad? Y
los reyes fueron muy hábiles al establecer esto, ¿verdad? O sea, pero ni siquiera los viajeros ni los marineros pueden traer ahí cositas para comercializar, intercambiar nada. Solo nosotros podemos, ¿verdad? Y pues obviamente mandaban sus productos a precios muy caros. Mientras también lo que se producía aquí en América, productos para exportación, como el cacao, algunos tintes, etcétera, solo nosotros estábamos obligados a vendérselo solamente a España y llegaban ahí al puerto ese día, de donde lo repartían o lo distribuían. Y pues obviamente ellos compraban los productos del Nuevo Mundo pues a precios bien bajos, ¿verdad? Bueno, entonces, pilas ellos porque desde el principio establecieron esa política de monopolio comercial que les beneficiaba bastante. Además, la casa de contrataciones también tenía el control de los barcos que se dirigían hasta América. También tenía la función de reconocimiento del territorio y la cartografía. ¿Por qué eran importantes los mapas? Porque darle importancia, digamos, a esto de que, bueno, sí tenemos que tener una sección aquí que se dedique a elaborar mapas, a reconocer el terreno, los territorios. ¿Por qué era importante? Marcaban las rutas comerciales, dice Giovanni, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Se guiaban, dice Jocelyn, también, ¿verdad? Para ir viendo dónde estaban ubicados los principales caminos, en fin, las rutas. Registro de rutas comerciales, dice Gemali. También conocer la ruta para trasladarse entre España y el Nuevo Mundo por los viajes. Saber la extensión de los territorios también, ¿verdad? Dice Cristian. Bueno, entonces, igualmente ir ubicando, ¿verdad? Si en algún lado podía haber minas, algunos metales, ¿verdad? Y pues todo eso se iba reportando. Además, también a la casa de contrataciones le correspondía todo el tema migratorio, ¿verdad? Todas esas boletas, ¿verdad? De la entrada y salida, para vigilar que todos aquellos que tenían prohibido viajar a América, pues pudieran meterse a los barcos, ¿verdad? Como que esconderse y viajar ahí de polizones. También, pues, vigilar, poner orden, ¿verdad? Durante los viajes, ¿verdad? En alta mar y pues también a la llegada. Entonces, poner el orden dentro de los barcos, ¿verdad? Ok. Posteriormente, los reyes se dieron cuenta que no era suficiente la casa de contrataciones, ¿verdad? Porque habían un montón de temas que quedaban pendientes. Y entonces crearon el Real y Supremo Consejo de Indias. Este consejo empezó a funcionar en Valladolid. Ahí era diferente, ¿verdad? O sea, siempre dentro de Castilla, pero ya en otra ciudad un poquito más hacia el norte. Este consejo se enfocaba en los aspectos administrativos, ¿verdad? Todo el tema de control de los funcionarios que estaban haciendo. Podía este consejo emitir ordenanzas, ¿verdad? Como decir acuerdos, ¿verdad? Administrativos. También podían emitir reales cédulas, algunos decretos, ¿verdad? Con relación al Nuevo Mundo, a los funcionarios. También tenían algunas funciones judiciales como servir de árbitro. Y tenían dos sistemas para controlar el trabajo que hacían sus funcionarios aquí en América. Entonces, tenían las visitas. Fíjense que las visitas eran unas inspecciones, ¿verdad? ¿Cómo decir? Sí, unas inspecciones o algo como un tipo de auditoría, ¿verdad? Y tenían visitas que eran programadas, ¿verdad? Que regularmente se realizaban, ya sabían, ¿verdad?
los funcionarios tenían que estar preparados porque llegaban los visitadores, ¿verdad? Entonces, cada año, cada 6 meses, que ya estaban programadas las fechas y todo. Pero también podían hacer visitas sorpresa cuando había sospechas de que algo no estaba funcionando bien, que había corrupción, había ahí malas, como que malas prácticas. Entonces podían caer también de sorpresa. También estaba el juicio de residencia. Este mecanismo funcionaba cuando un funcionario terminaba, o sea, o actuaba, ¿verdad? Al final del periodo de gobierno de un funcionario, digamos un capitán general, un virrey, cuando había quejas, ¿verdad?, acerca de su desempeño. Se supone que al finalizar su periodo de gobierno, pues entregaba un informe. Y entonces, si había habido quejas o denuncias, lo que hacía el Supremo Consejo de Indias era que promocionaba con 2 meses de anticipación que iban a llegar una comisión para poder investigar a tal funcionario, ¿verdad? Ya fuera un oidor o si era un capitán general, para que si había más personas que tuvieran quejas, denuncias, pudieran presentarlas y entonces cuando llegaba esa comisión o el funcionario encargado, mandaba a llamar para que rindieran su declaración, reunían, ¿verdad? Chequeaban en los libros, los controles, a ver si encontraban por ahí qué estaba pasando, si hacía falta dinero, estaban cobrando de más, en fin. Y si resultaba que ese funcionario había actuado mal, entonces el resultado de ese juicio de residencia se iba a la Supremo Consejo allá en España y pues ellos decidían si ya lo inhabilitaban para ejercer cargos públicos, ¿verdad? Y en fin. Entonces, eran 2 mecanismos importantes para que pesaban, ¿verdad?, sobre los funcionarios y que sabían que tenían que hacer bien su trabajo. En el caso de Pedro de Alvarado, a él 2 veces le hicieron juicio de residencia, fíjense, y lo lamentable es que sí, que no lo condenaron, porque sí, por exceso en el cobro de impuestos, también por su comportamiento tan déspota, ¿verdad? Le habían iniciado esos juicios. Ok. Luego también en España estaba ubicado el patronato real o regio patronato. Este era un patronato encargado, una institución que era la que recibía lo que se cobraba como diezmo acá en América. Y entonces tenía recursos para autorizar si se construía una iglesia. También era el que autorizaba que órdenes religiosas viajaran a América, ¿verdad? Era una institución que manejaba bastante dinero y era importante. Sobre todo si tomamos en cuenta que todo el proyecto de conquista, colonización, estaba relacionado con el tema de ampliar, ¿verdad? De hacer llegar la religión a los indígenas y pues ampliar el reino de Dios para ellos, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos aquí algún comentario, alguna duda. Sí, ¿qué dice Kleiber? Licenciada, disculpe, ¿es cierto que el diezmo fue creado para quitarle el sueldo a los indígenas a la remuneración que tenían por los españoles? Fíjese que no le escuché muy bien. Es que usted preguntaba si fue creado para los indígenas. No, es que no. Sí, licenciada, lo que pasa es que había leído en un libro que supuestamente fue creado el diezmo para quitarle el sueldo a los indígenas. Ah, para quitarle el sueldo. Sí, licenciada. Ah, mire, Kleiber, en esa época
Nosotros también vamos a ver en la próxima clase el tema de los impuestos, pero fíjese que el impuesto que crearon para los indígenas fue el tributo, así se llamaba, tributo. Y ellos pagaban, eran 2 pesos al año, los indígenas de 18 a 50 años, ¿verdad? Pagaban ese impuesto, ¿sí? Ahora el diezmo, los que lo pagaban eran los dueños de, digamos, los encomenderos, los conquistadores o los que vinieron después, ¿verdad? Que eran los dueños de las haciendas, de los terrenos, ¿verdad? Porque el diezmo era el 10% de lo que producía, de lo que se producía en el campo, pero lo pagaban los encomenderos, ¿verdad? Los dueños de los terrenos, de las haciendas, a ellos les correspondía. A ver, ¿qué dice Gerson? Ah, ya. Sí, mire, Gerson, como toda conquista, pues implicó mucha violencia, ¿verdad? Bastante. Inclusive mucha violencia también hacia las mujeres indígenas, ¿verdad? Mire, muchos casos, los primeros años sobre todo, ¿verdad? En las que aquí no había mujeres españolas, pues los españoles estuvieron con mujeres indígenas, ¿verdad? Muchas veces a la fuerza, ¿sí? O sea, entonces sí se dio ese mestizaje, pero tuvo ese origen así, violento, ¿verdad? O sea, claro, fue diferente con el caso de Estados Unidos, en el que allá ellos arrinconaron, ¿verdad? Los indígenas, los fueron a unos grupos los exterminaron y los otros pues los fueron arrinconando en reservaciones, ¿verdad? Y sí, siempre el rechazo hacia esos grupos. Ahí sí que bastante terrible y hasta la fecha, ¿verdad? Los indígenas en Estados Unidos les han asignado que ellos administren, por ejemplo, casinos, ¿verdad? Para tener algo de recursos, pero sí son comunidades en donde, bueno, siguen viviendo en sus reservaciones y pues son lugares en donde hay mucho alcoholismo, entonces sí, en condiciones bien, muy tremendas. Híjoles, mire, uno ya no sabe si decir, bueno, cuál fue mejor o cuál fue peor, ¿verdad? Porque siempre ha tenido implicaciones bastante tremendas. Lo que le puedo decir es que cuando veamos el tema de la tierra, sí se veía de parte de los reyes inclinación por proteger a los indígenas, sobre todo para garantizar que hubiera mano de obra para que les trabajara, ¿verdad? Entonces sí les van a asignar a los poblados indígenas terreno, ¿verdad? Para que ellos vivan. Sí van a haber diferencias importantes. Inclusive, a pesar de la explotación, violencia sexual y otro tipo de cuestiones que ejercieron los españoles sobre los indígenas, la situación se va a ir poniendo mucho peor para ellos cuando cuando lleguen los liberales. Va a ser, sí, esto va a ser bien tremendo. Entonces, sí es bien complejo. Bueno, ¿qué dice Nehemías? Fíjese, Nehemías, sí, ¿verdad? Hasta donde yo sé, es en las iglesias cristianas, ¿verdad? Que se mantiene el diezmo. Yo creo que en la católica es lo de la limosna, pero sí se mantiene. Sí, es correcto, licenciada, no me especifiqué muy bien. Sí, ¿verdad, Nehemías? Muchas gracias. Por eso también, pues hay muchas críticas, ¿verdad? Porque inclusive en algunas iglesias que están en lugares muy pobres, pues, y la gente hace el esfuerzo por pagar el diezmo y pues
tampoco tienen unas condiciones muy buenas, ¿verdad? Como dice Ángela, sí, el 10% era el pago de diezmo 10% sobre lo que producían y era para los dueños, ¿verdad? Para los productores. Fíjese, Giovanni, que vamos a tratar de llegar al capítulo número 10, a ver si nos da tiempo. Si no, pues hasta donde lleguemos, ¿verdad? Porque también vamos a tener un periodo para hacer repaso. Entonces, ahorita no he visto, fíjense, el calendario para calcular qué día nos tocará repaso, pero sí vamos a tener cada sección, vamos a hacer un repaso. Bueno, y sí, yo les voy a avisar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál? ¿Hasta qué capítulo? Bueno, sí, porque hasta el capítulo que lleguemos ahí va a ser el examen. Bueno, entonces nos vamos a pasar a la siguiente presentación. Ya hablamos de las instituciones que funcionaban desde España, ¿verdad? Y que eran bien importantes para los reyes. Y ahora vamos a hablar de las instituciones que funcionaban en América, ¿verdad? Okay. Entonces, si vemos, pues ya después de los viajes, expediciones, ya los reyes fueron conociendo, ¿verdad? El territorio que les correspondía, sobre todo después de la división que se hizo, va con el Tratado de Tordesillas. Y al principio dividieron ese vasto territorio en dos grandes virreinatos. El primero era el de la Nueva España, que abarcó desde buena parte de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica. También abarcaba Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Va. Y el otro virreinato del Perú, que empezaba en Panamá. Entonces, desde Panamá, entonces, lo que ahora es Venezuela, Colombia y toda esta parte de América del Sur. Posteriormente, los reyes se dieron cuenta que, sobre todo el del Perú, era demasiado grande para ser administrado, ¿verdad? Y lo subdividieron. Entonces, el del Perú lo partieron y crearon otros dos, o sea, el de la Nueva Granada y el del Río de la Plata. Si vemos, en el de la Nueva Granada empezaba desde Panamá, desde lo que ahora es Panamá. Entonces, esto de que Panamá pertenezca a Centroamérica ya es del siglo XX, ¿verdad? No es algo histórico así de tantos siglos. Bueno, ok. Entonces, si vemos en nuestro mapa, aquí estaba el virreinato de la Nueva España, que llegaba hasta Centroamérica. Entonces, y dentro de ese virreinato estábamos nosotros como Capitanía General de Guatemala. Ok, bueno. Entonces vamos a la estructura que tenía la división política y la organización, ¿verdad? Administrativa para América. Empezaba desde los virreyes, que el virrey era el gobernante, el que mandaba en el virreinato, ¿sí? Y luego, pues, había reales audiencias, que era como la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Había gobernaciones, había capitanías generales, ¿verdad? O sea, el virreinato era como decir un continente, ¿va? Y se subdividía en capitanías y en gobernaciones, que eran como decir, pues, países, ¿va? O una región. Y de ahí cada capitanía y cada gobernación se subdividían en otras unidades que como vamos a ir viendo. Bueno, entonces, el virreinato, como dijimos, el virrey era un gobernante bien poderoso, ¿verdad? Porque gobernaba sobre un territorio que era bien extenso. Sí, como mencionábamos aquí, el de la Nueva España, llegó a abarcar casi parte de Alaska, Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? O sea, Florida, Texas, Los Ángeles y así otros territorios, Luisiana, en fin, hasta Centroamérica, Cuba y en fin.
Entonces, era un vasto territorio. Entonces, si pensamos en la persona asignada o designada para gobernar, administrar todo este vasto territorio, era alguien bien poderoso, ¿verdad? Bueno, entonces ese cargo se le llamaba virrey. Y precisamente se pensó, porque el rey pensó, bueno, es como mi representante, ¿verdad? Como mi otro yo. Y tenía bastante poder, ¿verdad? Tenía bajo su cargo, como dijimos, capitanías, gobernaciones, ¿verdad? Al principio, el cargo de virrey se le asignó, era designado por el rey dentro de alguien de la nobleza de Castilla, alguien de su confianza, ¿verdad? Parte de la nobleza. Y posteriormente, ya conforme fue avanzando la colonia, pues ya se buscó funcionarios de carrera, ¿verdad? Personas que ya tuvieran experiencia dentro de la administración pública para que lo pudieran ejercer. Obviamente tenía potestad ejecutiva porque era el que gobernaba, ¿verdad? También tenía que velar por la hacienda real, o sea, por la recaudación de los impuestos, ¿verdad? Podía crear leyes mediante ordenanzas, ¿verdad? Como acuerdos gubernativos, ¿no? Y también era considerado vicepatrono de la iglesia, o sea que los funcionarios principales también estaban como que tenían un cargo dentro del regio patronato, ¿verdad? Solo que aquí en América. Si vemos, pues era un virreinato bastante extenso. Ok. Y entonces nosotros pertenecíamos, aquí estábamos nosotros, la Capitanía General de Guatemala. Entonces, ¿qué era la capitanía? Como dijimos, era una unidad dentro del virreinato, ¿verdad? Un pedacito dentro del virreinato. Y aquí, pues, había un cargo, el cargo más alto dentro de la capitanía era el capitán general. Este era un cargo de tipo militar y se supone que en las capitanías generales eran lugares en donde se pensaba que, en donde pues había todavía muchos indígenas sublevados y aunque también hay que tomar en cuenta que muchas veces donde se fundaron capitanías era donde no había muchos metales preciosos, ¿verdad? Aquí en la Capitanía de Guatemala había muy poco el oro que se conseguía. Había minas de plata en Tegucigalpa y cerca, ¿verdad? Pero pues no era algo generalizado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál era la riqueza de aquí de la capitanía? ¿Por qué les interesaba a los españoles? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? Si éramos de interés, a pesar de que no había esos metales preciosos, así en gran cantidad. ¿Por las especias, licenciada? Las especies del cacao, pero también la gente, acordémonos, porque, o sea, aquí no encontraron ellos toda esa riqueza en cuanto a metales preciosos o piedras preciosas, pero la gente, ¿verdad? La mano de obra, porque iba a ser mano de obra gratis, ¿sí? Así es, como dice Michelle, al principio esclavizados y luego disque siervos, pero era mano de obra regalada, pues entonces de eso se beneficiaban. Y también de las tierras, ¿verdad? Porque eso aprovecharon para enriquecerse. Bien. Entonces, bueno, entonces estábamos en la Capitanía General y pues el capitán general tenía, al principio ese cargo se había pensado como vitalicio, ¿verdad? O sea que hasta que falleciera. Y luego pues se pensó que fuera de 3 años y luego pues lo ampliaron a 5. También pues se supone que tenía funciones ejecutivas, ¿verdad? Porque era el que gobernaba dentro de la capitanía. Velaba también por la recaudación de impuestos, era también considerado vicepatrono de la iglesia, ¿va? Como por el regio patronato. Había también gobernaciones. Eran otras unidades, ¿verdad? Un poco más pequeñas que la capitanía,
y se consideraba que ahí eran territorios pacificados, o sea que en esas áreas los indígenas ya no estaban dando problema, ¿verdad? Aquí en la capitanía crearon varias gobernaciones. Por ejemplo, había en Costa Rica, había en Nicaragua, ¿verdad? Ok. Luego vamos a las audiencias. Las audiencias, como dijimos, era la Corte Suprema de Justicia. Y las audiencias al principio fueron, la primera que crearon fue para controlar a Diego Colón, el hermano de Cristóbal. Ahí en la Española, ¿verdad? Que era Haití Dominicana. Pero luego se dieron cuenta que era importante porque era otra institución que ayudaba a ir poniendo orden, ¿verdad? Y a controlar los abusos de los conquistadores. Y fueron fundando una audiencia en cada virreinato y luego también dentro de cada capitanía y en algunas gobernaciones fundaron también su propia audiencia. Acá en la capitanía de Guatemala fundaron la audiencia que se llamó Primero de los Confines, que tenía su sede en Honduras. Y después la regresaron, la mandaron para acá, para la capital, para la ciudad de Santiago, ¿verdad? Acá en Guatemala, que era donde también estaba ubicada la capital de la Capitanía General, ¿verdad? Ok. La audiencia funcionaba como un tribunal de apelación, porque fíjense que en los diferentes niveles, por ejemplo, en las MUNIs, ¿verdad? Los cabildos, en los corregimientos, los funcionarios de cada uno de esos niveles iban impartiendo justicia. También dentro de los cabildos indígenas, ¿verdad? Entonces, aquí la Real Audiencia era como para apelar, ¿verdad? Miren, es que en mi municipio a mí no me convenció esta sentencia, entonces yo quiero apelar. También recurrían a ellos los religiosos en cuestiones que eran como más, más de civiles, dijera. Como por ejemplo cuando no les habían pagado bien el diezmo, no se los querían pagar, tenían problema con sus propiedades, que alguien se las quería quitar, o no, en fin, recurrían a las audiencias. Y también había otros casos que ellos llevaban ahí sí de oficio, que eran casos de interés social, como casos de personas en condición de pobreza, sobre todo de españoles, ¿verdad? Y también en casos de, por ejemplo, de mujeres desamparadas, ¿verdad? Lo curioso es que dicen los documentos mujeres desamparadas que fuera probado, ¿verdad? Que eran decentes y todo. Entonces, por ejemplo, en la Capitanía de Chile hay registro de casos de viudas que pedían apoyo a la Real Audiencia cuando estaban sufriendo abusos, ¿verdad? De parte de algunos vecinos o que no les querían pagar o que les querían quitar lo que les correspondía. Entonces, podían ser casos llevados por la Real Audiencia. Vamos a hablar, ahorita le comento eso, Mavis. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Estoy viendo aquí. Son las 39. Bueno, había otro tipo de autoridades que era como decir de los departamentos, ¿verdad? A ellos se les llamaba alcaldes mayores o corregidores. Los corregidores eran los que tenían encomendado velar por los indígenas, por el bienestar de los indígenas. Aunque lamentablemente muchas veces se aprovechaban de ellos para hacer más negocios, ¿verdad? Para enriquecerse. Y los alcaldes mayores, pues eran los que estaban en las ciudades que eran casi exclusivamente ciudades y villas de españoles, ¿verdad? O criollos.
Como dijimos, los corregidores tenían por mandato del rey proteger a los indígenas, ¿verdad? Aunque pues siempre hacían malos negocios, así sus movidas, ¿verdad? Y pues también estaban las municipalidades, a las que les llamaban ayuntamientos o cabildos. En estos ayuntamientos, ¿verdad? Se empezaban a hacer las reuniones de consejo, ¿verdad? Donde participaban los vecinos. Al principio, el consejo municipal se fue integrando por vecinos que eran honorables, ¿verdad? Pero después, más adelante, como los reyes se metían en guerras y, en fin, gastaban mucho, entonces empezaron a subastar los cargos en las munis. Y pues estaban las alcaldías indígenas que pues funcionaban en los pueblos de indios, en donde los españoles pues habían aprovechado para dejarles poder a los principales, ¿verdad? O caciques, aprovechando, digamos, la estructura que tenían antes de la llegada de los españoles, para que los principales se encargaran de entenderse, ¿verdad? Con los mismos indígenas, de controlarlos, de cobrar el tributo y pues también de poner orden, ¿verdad? Y finalmente estaban los jueces de milpa. Fíjense que estos eran unos funcionarios su trabajo especialmente era visitar las tierras de los pueblos de indios para calcular cuánto iban a producir ese año. Y con base en eso calcular cuánto tenían que pagar de tributo. Bueno, entonces, bueno, solo este resumen, ¿verdad? Vimos que el virreinato era la unidad más grande. De ahí estaba dividido en capitanías, en gobernaciones, y la capitanía estaba dividida en alcaldías mayores y corregimientos, que era como decir ahorita departamentos, ¿verdad? Como Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, ¿verdad? Y cada alcaldía se subdividía en ayuntamientos, ¿verdad? Que eran las munis, las municipalidades de los criollos, de los españoles, y también había ayuntamientos indígenas. Bueno, no sé si tengamos hasta acá algún comentario, alguna duda. Aquí viene Jos. ¿Algún comentario, alguna duda que tengamos? Ay, miren, yo contenta que ahorita pudimos terminar el capítulo de gobierno y administración, porque así en la próxima clase que tengamos, vamos a poder avanzar con la parte de la política agraria. A ver, ¿qué es política agraria? Los repartimientos y lo del mestizaje. Así que así vamos a llegar a contenido. Ok, Adriana. Híjoles. Voy a ver el calendario, fíjense, para ver. Ahorita estamos en la sección K, ¿verdad? Híjoles. Para verlo del repaso. Sí, voy a ver el calendario. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda, mientras yo voy a ver por acá el calendario porque tengo que ver cuándo nos quedaría para hacer repaso. Fíjense que prácticamente, sí, Ángela, muchas gracias. Es que, mire, les voy a
Proyectar. Bueno, si tienen alguna duda sobre la clase ahorita me dicen, pero solo les quiero compartir acá. Ay, ¿dónde está? En el calendario, miremos. Si quiero ver el calendario. Porque lo que estoy viendo es que si yo quiero hacer repaso con ustedes, pero los exámenes empiezan martes 22, ¿verdad? Y nosotros el próximo martes 15 no tenemos clase. Solo nos quedaría el jueves 17. Sí, pues, porque ya en la semana de exámenes, martes 22 van a tener un examen, jueves 24 van a tener el otro, y nuestro examen es lunes. Sí, pues. Entonces, prácticamente, ay, sí. Sí, tenemos que tener nuestro repaso el próximo jueves. Híjoles. ¿Sí están por ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. nos quedamos en shock todos. Sí, es que nos queda poquito. Qué Ah, la rápido, gran. licenciada. Rápido, sí. Ah, la gran. Miren, entonces, lo que podemos hacer ese día, yo todavía les quiero explicar. Ay, joles. Por lo menos, ay, lo de los repartimientos y la política agraria. Solo que ese día empezáramos a las 5:30. Así yo les explico repartimientos, política agraria y hacemos el repaso. Porque si no, sí nos vamos a atrasar bastante para el segundo parcial. Está bien, licenciada. ¿Verdad? Y lo que podemos hacer es que, como siempre, grabamos la clase. Quienes no puedan estar desde las 5:30, pues entonces les compartimos la grabación. Porque fíjense que sí, prácticamente ustedes son mi única. Ah, también la de la tarde, la Q, me va a tocar. Sí. Porque si no, no vamos a llegar al contenido. Y el segundo parcial va a ser muy extenso. Entonces, quedamos en eso. ¿Qué les parece? Entonces, el próximo jueves, ¿verdad? Dentro de una semana, Excelente. ¿verdad? Que nos veríamos. Entonces, jueves 17, empezaríamos a las 5:30, ¿verdad? Para avanzar. Así una vez terminamos el contenido del primer parcial y hacemos repaso. Sí, Liz, que está bien. Ok, Michelle, gracias. Ah, fíjese, yo sé que, gracias, va a venir del libro y también de lo que vemos en clase, ¿verdad? De las presentaciones, porque ya ve que yo voy explicando, ¿verdad? Lo del libro y pues agrego también algunas otras cosas. Entonces sí, viene de los dos, digamos. Ahí para que avancemos también con las lecturas. Por lo menos nos dejaron hasta el 28, ¿verdad? Hay otro fin de semana para que estudien. Pero sí no se van a confiar. Híjoles, chicos. Bueno. Entonces vamos a quedar para el jueves 17. Mientras hagan sus esquemas también ustedes, ¿verdad? Cómo ayudan los esquemas, resúmenes, ¿verdad? Para ir estudiando. Híjoles, híjoles. Sí, qué rápido. Sí, Gerson, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, licenciada. Con una consulta ahorita que estamos tocando el tema del examen, a mí me causa intriga el saber en qué se enfoca principalmente, si digamos que en interpretación o más datos exactos, por ejemplo, de años, personajes, qué sucedió, cuándo, cómo. Ah, fíjense que fechas, no, nosotros no preguntamos muchas fechas.
O sea, realmente no se trata de memorizar, ¿verdad? No, entonces fechas no se van a poner a memorizar fechas porque hay un montón de fechas. Obviamente, por ejemplo, las leyes nuevas de 1542, ¿va? Pues es una fecha importante, lo del descubrimiento, bueno, pero bueno, ya lo del descubrimiento pues ya es obvio, ¿va? Pero de ahí realmente fechas nosotros, ahí sí que solo como referencia, ¿verdad? Para ubicar algún evento, pero memorización de fechas, no, ¿verdad? Pues vienen preguntas de interpretación, ¿verdad? Ay, yo les tengo que poner un ejercicio, fíjense, para como un simulacro, ¿verdad? Para que vayan viendo el tipo de preguntas, porque vamos a usar falso o verdadero, vamos a usar selección múltiple. Hay otras que son de asociación de términos, que son de pareamiento también. Así para que ustedes vayan viendo cómo viene, ¿verdad? ¿Cómo pregunto yo? Porque si no es así como que, ¿verdad? Como para que ya capten ustedes por dónde va la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Que a veces uno se aturde y pues no es para tanto, ¿va? Entonces sí, tengo que hacer eso del simulacro, ay Dios. O sea que me voy a poner el fin de semana a hacerlo para que lo vayan resolviendo y así, ¿va? Ujú. Ay, Jocelyn, fíjese que eso del Moodle, a mí ya me habilitaron Moodle. Eh, pues ya está listo y dicen que sí va a funcionar ahora. Ay, joles. Yo ahí estoy viendo, pero ustedes, a ver, estamos en la sección K. Ah, pues aquí hay varios compañeros que van a usar Moodle, ¿verdad? Lo que a mí me dijeron es que ya todos los estudiantes están ingresados, que ya pueden entrar a Moodle. Sí se cae Moodle, ¿verdad? ¿Qué dice Rubí? Buenas noches, Lick. Pues yo sí puedo ingresar, pero no me aparecen mis cursos de este semestre. Ya mandé un correo a ver si me lo soluciona. Ok, ok. Ya. Ay, joles. ¿Y los demás ya pudieron ingresar a Moodle? Sí, ya. Ay, sí, fíjense que, ay, da cosa, va. Sí, ya varios pueden ingresar, ¿verdad? Ay, miren, pues. Ah, ok, Ángela. Está bien. Ay, miren. Bueno. ¿Qué dice Andrés? Ah, tuve varios inconvenientes con esa plataforma. Andrés, ¿y en qué curso usaron Moodle el semestre pasado? Teoría de la investigación, creo. Ah, en teoría. Y se les cayó el sistema. Pues yo no tuve problema. En Derecho 1. Ah, ya. En Economía lo usaron, dice Gerson. En Economía les dio el licenciado Edín, ¿no? Rodolfo Edín. Keila en todos los cursos, dice. Ya. Sí, pues, en varios. Ah, Andrés, usted estaba en la G, sí, pues ahí donde yo impartí política, teoría de comunicación. Ah, ok. Sí, pues, Ángela.
en la J. Ah, en la J con el licenciado Fernando Pocón, ¿verdad? Ya. Sí que usted dio política el semestre pasado. Sí, fíjese, sí, yo ¿Y usted imparto. cuánto tiempo da para contestar sus exámenes? Yo les doy 40, 45 minutos. Ay, qué excelente. Lástima que no estuve con usted. Mire. En la H en todos los cursos, dice Catherine. Ay, mire. En comunicación, teoría y economía. Ay, chicos. Ay, miren, según que ahora funcionó bien el Moodle. Voy a ver. Porque la cosa sería o solo que hagamos el simulacro en Moodle. Hacemos el examen en Moodle. Y... Ajá, causa problema. ¿Qué, Catherine? ¿Se les cayó el sistema, no? ¿O qué problema les dio? Ya. Sí, es mucho lío, Babi. Ay, Dios mío, déjenme pensar. De todas maneras, voy a elaborar en lo de simulacro, ¿verdad? Porque tiene que ser en la plataforma que vamos a usar. Ay, chicos, ya me dejaron pensar. Bueno, está bien, entonces nos vemos el próximo jueves. Yo les aviso cuando ya tenga lo del simulacro para que lo empiecen a elaborar, ¿verdad? Muy bien, Lick. Bueno, chicos, Ya. Gracias, licenciada. cuídense. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buen fin de semana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, cuídense. Lick, una pregunta. Sí, ¿qué dice Jason? Por ejemplo, la recuperación se puede hacer de su clase, por ejemplo. ¿Cómo así? El Por simulacro, ¿no? ejemplo, yo estaba asignado en otra sección el año pasado, el mes pasado, perdón, el semestre pasado. Pero yo ciencia política fue la que dejé. Pero ahorita en la recuperación la misma nota volví a sacar por 2 puntos, si no estoy mal. Entonces, Usted dice para hacer el examen en mi sección. exacto, ajá, ¿se puede? Sí se puede asignar. Mire, yo en la noche tuve la sección G. Ok, yo para apuntar así me la hago con usted. Es que viera que le prometo que pasé estudiando casi un par de semanas así, porque nos dejó parcial de de todo el libro. Y aún así volví a sacar 21 puntos, si no estoy mal, 21. Ok, va. Bueno, entonces se puede asignar conmigo y yo ahí les voy a compartir, les voy a publicar ahí en el enlace, en el Classroom del examen, los capítulos que vienen, ¿verdad? Gracias, licenciada. De verdad, muchas gracias hoy. Va. Ok, Jason, con gusto. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciada. Feliz noche. Con gusto, Sara. Feliz noche.